Saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta segunda entrega de la serie de 3 programas que ha organizado su telediario 1+1 con el fin de pasar balance a los acontecimientos más trascendentes del año que concluye. Hoy con la participación de 3 expertos en temas políticos e institucionales. Se trata de Olaya Dotel, quien es politóloga, muy conocida por ustedes porque ella ha estado aquí en distintos roles en este programa, igual que César Pérez, sociólogo, investigador, estudioso de los temas, articulista, está aquí también con nosotros. Y vamos con ellos y Cándido Mercedes, que se integrará un poquitito más tarde. Vamos a pasar balance a los temas de política y de institucionalidad de este año que ha pasado, que ha ocurrido. De manera que le invitamos a que se pongan cómodos y cómodas para que disfruten de una ponderación de estos acontecimientos y de las ideas, una interpretación de lo que ha pasado en el año 2021 en la República Dominicana en materia de política y de institucionalidad. Bien, procedo entonces a explicarle la metodología. Cada panelista tendrá la oportunidad de durante 5 minutos introducir e identificar cuáles son esos principales acontecimientos que identifican en el orden político en este año 2021. Después de eso también vamos a tener oportunidad para que podamos hacer contrarréplica. La idea es que sea muy interactivo. Siéntanse en su casa. Así es, y vamos a comenzar con la dama, César, ¿qué le parece? No, jamás oponerme a que primero sean las damas. Lo primero sería como identificar un poco Sí. qué ustedes creen que ha sido, como ha dicho Milice, los temas más trascendentes. Olaya, ¿qué ha sido lo más sobresaliente? Mira, El mundo político durante este tomando en cuenta de que no es un año de campaña, que más bien es el primer año completo de gobierno del Partido Revolucionario Moderno, me parece a mí que los acontecimientos políticos giraron en torno a las decisiones que se estuvieron tomando tanto en el Congreso como también dentro del Poder Judicial. Y dentro del Poder Judicial me refiero a uno de esos actores concretos que es la Procuraduría General de la República. Con respecto al Congreso, para mí la acción que más ha movilizado el interés público y a diferentes actores ha sido el tema del Código Penal. Este Código Penal que ha reflejado, por un lado, la dificultad de representación que tienen las mujeres con todo el tema de las 3 causales, así como también el tratamiento dado ahora con estos últimos cambios a los temas de violencia intrafamiliar, incluso que afecta a niños y niñas, y al tema de la corrupción. Entonces, ahí hay una situación que revela que el Congreso de la República, como cualquier Congreso, es un espacio de disputa. Y son espacios de disputa en el que hay ciertos actores que en este momento han estado perdiendo, en el sentido de que lo que ha estado ganando en el contenido del Código Penal o que se ha mantenido el Código Penal no representa a sectores importantes de la población, como son las mujeres, niños y niñas y la población LGBTIQ. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de las decisiones que se han tomado dentro de la Procuraduría General de la República, la decisión de perseguir la corrupción y que está generando en este momento reacciones importantes por parte de los partidos de oposición. Yo creo que yo lo dejaría ahí en este momento. En el caso de usted, profesor César Pérez, ¿coincide con Olaya en que esos son los principales temas o usted identifica algunos acontecimientos distintos? Son parte de los acontecimientos fundamentales acaecidos durante este año. Yo pienso que, como dice Olaya, sí, los apresamientos del entramado de corrupción del anterior gobierno es un hecho verdaderamente importante en lo que es la historia de la justicia dominicana, ¿no? Y hecho por una justicia que hasta ahora ha sido realmente independiente en esos casos. Otro hecho que es importante para mí es ese del Código Penal, que todavía no termina de ser aprobado por todo lo que es la presión de sectores eclesiales y una pusilanimidad de parte de los congresistas que se han avenido a esa presión de esos sectores eclesiales.
Otro punto importante de que lo que ha sucedido en este año ha sido la irrupción de los nacionalistas, de los ultranacionalistas, contra la irrupción en política de ellos, ¿no? Como yo pienso que no se había visto tanto, no se había visto nunca, las acciones contra las parturientas ha sido una de las acciones más deleznables que se hayan podido cometer contra inmigrantes e incluso dominicanas de origen haitiano. Y eso ha sido en un momento de salida a la palestra, como yo pienso que no se había visto, de los grupos ultranacionalistas, y llama la atención que sea precisamente en un gobierno de un partido, del partido de Peña Gómez, donde estos nacionalistas llegan a hacer las acciones y a asumir incluso la política del gobierno que hasta ahora se ha mantenido en eso de las migraciones. Otro tema importante me parece a mí que es el incremento de los precios de los productos de primera necesidad, dado a todo lo que es la problemática de la economía a nivel mundial, el encarecimiento de los fletes, el encarecimiento de petróleo, de las materias primas, etcétera, ¿no? Y también me parece que hay que rescatar el manejo que ha hecho el gobierno en el tema del control, de la pandemia. Creo que estamos en un punto importante de inflexión de la pandemia, de los contagiados, a pesar de que en otras partes del mundo se ha llegado a un nivel superior al año pasado, como en España, como en Inglaterra, etc. Sin embargo, aquí, por razones diversas y sobre todo, yo creo que por la acción del gobierno, la prontitud con que ha actuado para la vacunación, se ha mantenido en un rango totalmente tolerable el tema de la pandemia. Creo que por ahí podríamos ir viendo el tema de los acontecimientos más importantes del año. Este año se renovaron las llamadas altas cortes, especialmente lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Se creó una nueva Cámara de Cuentas, se renovó la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo esos procesos no le parece que también fueron importantes, trascendentes este año y qué evaluación tienen? Que agreguen ahí la elección también de la Defensoría del Pueblo. Claro. Mira, esas son todas decisiones que están dejando ver prontamente su beneficio en términos de el fortalecimiento de las garantías de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo con lo que tiene que ver con el tratamiento del patrimonio público. Yo creo que eso es importante, tal y como lo señala Adalberto. Ahora, son medidas que para que sean sostenibles requieren otras medidas más. Y en este caso, por ejemplo, para garantizar un Ministerio Público independiente, sabemos que hasta ahora dependemos de la voluntad del presidente de la República. Hoy tenemos un presidente que tiene la voluntad de luchar contra la impunidad y contra la corrupción. Pero esto puede variar ante un gobierno si no se toman los aseguramientos. Entonces, efectivamente, se han estado tomando decisiones. Hay cuestiones que tú dirás, bueno, siempre las cosas dependen de la voluntad política que se tiene para hacer las cosas. Pero debemos llegar a un momento que no dependamos de la voluntad política del gobernante o de la persona que está a cargo, porque exista una estructura institucional que blinde ciertos procedimientos, ciertos procesos. Entonces, efectivamente, lo que ha pasado, por ejemplo, con la Cámara de Cuentas, que ha destapado este nido vamos a decirlo claro, este nido de ladrones y ladronas que han usurpado los recursos públicos y con ello han actuado de manera criminal, porque sus consecuencias se dan directamente en la vida de las personas. No sabemos hoy cuántas mujeres, cuántos niños y niñas murieron por falta de atención, por los negocios que se dieron en el Ministerio de Salud Pública.
el costo que la sociedad dominicana ha pagado por ello ha sido altísimo. Y de hecho, nuestra respuesta al COVID pudo haber sido diferente si no se hubiese hecho los robos que se hicieron en el Ministerio de Salud Pública y en el sector salud a lo largo de estos pasados 15 años, por decirlo de alguna manera. En los cambios que se han dado en el Tribunal Superior Electoral están también dejando evidencia de que cuando hay actores con voluntad política, las cosas se van aclarando y se va generando cierta legitimidad dentro de la sociedad. Estamos a la expectativa del proyecto de ley que va a sacar el Tribunal Superior Electoral, los cambios que se están dando. Hay una mayor tranquilidad con respecto en los actores del sistema político dominicano, incluyendo los de la oposición, porque hoy hay actores que todo el mundo le tiene confianza. O sea, la diferencia que hay cuando hay sistema de garantías y cuando no hay sistema de garantías, hay un actor perjudicado definitivamente. Entonces, me parece que hemos avanzado, como lo señalas, pero requerimos cambios todavía que tienen que ver con la reforma de la Constitución y que debe darse para justamente asegurar que esto que está pasando tenga sostenibilidad en el tiempo. A propósito de... Ahí mismo, Adalberto, porque Olaya en la primera ronda identificaba al Congreso como uno de los actores claves en el balance político de este año, pero específicamente por el Código Penal. Pero el Congreso también dio mucha agua de beber en la opinión pública por escándalos como las exoneraciones, que en algunos casos son dobles, el llamado tema del barrilito. Me gustaría también tener la lectura de don César en ese sentido. Mira, a mí me parece que ciertamente ha habido una integración de las altas cortes y diferente, ¿no? Y con gente con cierta solvencia. Eso es importante. Pero me parece que lo más importante, que son de las cosas, no solamente vamos a decir lo que ha sucedido, sino lo que ha permanecido. O sea, permanece en este país una cultura política que no permite que esos cortes, que esos cambios tengan cierto funcionamiento, o sea, se traduzcan en un cambio real en la sociedad dominicana. Yo creo que el cambio fundamental que hay que hacer en la sociedad dominicana es una capacidad que puedan demostrar las fuerzas políticas de llegar a ciertos acuerdos para modificar este país. Por ejemplo, eso que tú dices del Congreso. ¿Cómo que no son capaces y cómo que no es capaz el partido de gobierno de imponer, de hacer que, por ejemplo, el tema del barrilito se haya resuelto? Es una afrenta nacional. Eso es un abuso de que estos congresistas, nosotros lo estamos financiando su próxima campaña, es una barbaridad. Y hacer un acuerdo sobre eso es lo que podría hacer que instituciones como el Congreso cumplan con cierta función. Creo que no podemos, todavía se mantiene aquí la cultura presidencialista. El presidente resuelve todo, el presidente está en todos los sitios, el presidente es la última palabra. Los funcionarios, tú lo oyes que dicen, no, porque por orden del presidente o por iniciativa. Toda esa cultura hay que terminarla. O sea, eso hay que terminar con eso de que una figura sea determinante para que funcionen bien las cosas, como bien dice Olaya. Eso hay que superarlo en nuestro país. Entonces, no podemos tener todas las cortes y todos los... Y si no hay acuerdo político para cambiar sustancialmente, para pensar de manera integral en el país, para que el Estado con su gobierno funcione sobre la base con un criterio de integridad, de totalidad, mientras no tengamos eso, permanecen los lastres del pasado que impiden Vamos a tener bastante tiempo para analizar estos acontecimientos con mucho más profundidad. Pero por ahora yo quisiera que continuáramos identificando temas políticos e institucionales que han sobresalido durante el año próximo. Olaya terminaba hablando de la propuesta de reforma de la Constitución de la República.
El presidente Abinader se empeñó mucho en ese tema, hizo una propuesta, convocó a un diálogo, a una propuesta de diálogo. ¿Consideran que ese también es un acontecimiento importante? Y cómo ven el hecho, aunque repito, la profundización la podemos hacer más adelante, de que ese diálogo como que haya caído en un punto muerto? Ya no se está hablando de cómo se hizo, ya no ocupan espacio ni en el gobierno, ni en la oposición, ni en los medios suficiente el tema de las reformas, porque no solamente fue la de la Constitución, pero sobre todo eso. Mire, yo en ese sentido quisiera retomar algo que señalaba César antes de comenzar el programa con respecto a que, o eras tú, Adalberto, con respecto a que al fin no justifica los medios. Y los medios utilizados para llegar a cierto lugar van a determinar el resultado. Es imposible terminar con resultados que fortalezcan la democracia si el medio no ha sido democrático. Entonces, en ese sentido, yo creo que la República Dominicana y sobre todo los actores del sistema político dominicano tienen la experiencia y la disposición que no tienen otros países de generar diálogos y concertaciones que les ha permitido en su momento ganar elecciones. De hecho, el Partido Revolucionario Moderno gana unas elecciones ahora por su capacidad de concertación. El PLD en su momento lo hizo también. Ahora, lo que sí quisiéramos y esperamos, justamente, yo tengo mucha esperanza de que este año que viene ese tema sea retomado, el tema de las reformas. Porque las reformas, como resultado de un proceso de diálogo y de acuerdo de los diferentes actores políticos, es lo que por fin nos va a permitir a nosotros hablar de nación, de una nación dominicana que está siendo construida sobre la base de los acuerdos entre los diferentes actores que construyen el poder político, el poder económico y el poder cultural. Hablar de una sociedad donde se amplíen los derechos de las mujeres, donde se amplíen los derechos de la comunidad LGBTIQ, pasa por nuevas leyes que aseguren y que criminalice las acciones que se dan por razones de odio. El otro día un legislador hablaba de que no entendía por qué a un gay, una violación a una persona LGBTIQ debía pesar más que a su hija si la violaban. Por un tema, señores, de que el odio es una condición adicional que agrava una acción delictiva, y en este caso de violencia. Algunos creen, a propósito de eso, Olaya, de que el gobierno cometió un gravísimo error con el tema haitiano, que incrementó, revivió el odio que algunos sectores sienten, el odio racial contra esta población. Bueno, yo diría en un ejercicio de autocrítica, porque soy parte del gobierno y tengo que reconocerlo, y es que hemos confundido la política migratoria con la política fronteriza, que son dos cosas diferentes. Vamos a hablar con más detalles. Sí, vamos a hacer la pausa y también ya a recibir formalmente la integración del sociólogo Cándido Mercedes. Volvemos inmediatamente.